Hola a todos, ¿qué tal? Alberto Lezaun, un gusto, esto es Mi Trading. Bueno, pues hoy lunes comenzamos una aventura apasionante de la mano de IG con algo que me apetece realmente mucho, que es hacer un resumen al inicio de la semana con todas las claves que hay que tener en cuenta para operar durante la semana, viendo gráficos, viendo noticias y todo lo que sea necesario para hacernos una imagen de la situación del mercado. Además de esto, mi intención no es que me veáis y ya está, sino que todo el mundo pueda llegar a hacer o a contextualizar, ¿no? Un gráfico, a ver cuál es la situación de mercado, a ver cuáles son las opciones, las oportunidades más interesantes para que tú mismo, tú misma puedas pues hacer este trabajo antes de comenzar a operar o quizás el fin de semana de cara a la nueva semana y así tener todas las ideas ordenadas en tu cabeza. Vamos a utilizar para ello la plataforma de IG, de la que ya os he hablado alguna vez. La verdad que es una plataforma que funciona fantásticamente bien, plataforma web, aparte de plataforma móvil, y va a ser, digamos, nuestro centro de operaciones para ver los gráficos. Y además vamos a ver algún otro gráfico interesante que nos da esa idea de cuál es la situación del mercado. Aparte de esto, en los comentarios, lo que me gustaría es que cada lunes me dejéis gráficos que os gustaría que veamos, ya sea de índices, materias primas o compañías, ¿no? Individuales, y así podemos analizar cuál es la situación, cuál es la fuerza de la oferta y la demanda y dónde están las oportunidades más importantes para nuestro trading. Así que vamos a comenzar haciendo un poco una idea o un resumen de cuál es la situación del mercado. Mira, fijaos, y nos vamos a la gráfica de IG, del SP, vamos a noticias y análisis. Voy a quitarme yo un momentito de aquí. Y aquí vemos que la semana pasada el SP caía un 20% desde el máximo histórico intradía del 4 de enero. Esto ocurría por miedo de los inversores sobre si la Reserva Federal podrá combatir eficazmente la inflación sin causar una recesión en Estados Unidos. Esta es la principal preocupación en el mercado ahora mismo. La principal preocupación es la subida de tipos de la Fed y la desconfianza en la Fed a la hora de hacer, digamos, un aterrizaje suave y no causar una recesión. Los inversores tienen mucho miedo y están vendiendo acciones sin parar desde hace ya varias semanas. Esto, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo vemos que los inversores están vendiendo acciones de forma muy agresiva? Bueno, pues lo vemos en indicadores como el Fear and Greed Index que tantas veces os he mostrado aquí en el canal. Aquí vemos como el gráfico de este Fear and Greed Index se desplaza hacia la parte inferior, muestra un miedo extremo en el mercado y está en mínimos no solo de 2022, sino también de 2021 y además está colocándose desde hace un par de semanas en toda esa zona de miedo extremo. Este indicador, entre otras muchas cosas, nos está mostrando la diferencia o el ratio entre opciones put y opciones call. Y lo que está mostrando este ratio es que las opciones put están ganando por goleada, es decir, los inversores compran opciones put. ¿Qué ocurre cuando o por qué los inversores compran opciones put? Porque quieren protegerse de una importante caída. Por lo tanto, están siendo temerosos, ¿no? Teniendo miedo al mercado y por eso están comprando esas opciones put cada vez más. Este ratio sube, se acerca a 1, que es un poco la diferencia entre un mercado bajista de largo plazo y un mercado, no digo alcista, pero bueno, un mercado sano. Entonces estamos en una situación en la que cada vez se está comprando más put y por tanto podemos entender que los inversores se están protegiendo porque tienen miedo. Esto unido a otra serie de gráficos que ya he explicado en otras ocasiones nos da este Fear and Greed Index, que es un poco la media de todos los gráficos y que nos indica cuál es el sentimiento en el mercado. Este miedo de todos los inversores, por lo que comentamos, ¿no? Por la posible subida de tipos, en junio se van a subir 5 puntos básicos, de nuevo los tipos prácticamente está seguro, ¿no? Ya lo dijo Powell. Entonces, este miedo de los inversores causa toda esta caída sostenida de los mercados.
¿Qué pasa? Que llega un momento en el que los mercados no pueden caer más, porque ya los inversores han vendido todo lo que tenían que vender y el mercado tiene que recuperar por narices, ¿no? Porque no le queda otra obligación. Entonces, estamos cerca de ese punto, estamos lejos de ese punto, podemos esperar una caída mucho mayor, una caída sostenida, o estamos cerca de un momento en el que el mercado puede rebotar. Bueno, vamos a ver más cosas que nos van a dar pistas, ¿no? ¿Qué más nos puede dar pistas? Bueno, si vemos el heat map de la pasada semana, es decir, los diferentes sectores y compañías, lo que han subido y bajado, vemos que las grandes compañías están presionando a la baja muchísimo, ¿no? Apple, Microsoft, Google, Nvidia, Amazon, Tesla, Walmart un 19%, las empresas de almacenes han caído muchísimo, Costco, Target, etcétera, están cayendo muchísimo, y no solo muchísimo, sino mucho más de lo que suelen caer habitualmente, ¿no? ¿Qué nos indica esto? Una aceleración bajista. ¿Y qué significa una aceleración bajista? Según Wyckoff y según lo que hemos explicado aquí en el canal tantas veces, lo que significa es que estamos llegando al final de un movimiento, a un agotamiento bajista, ¿no? En este caso. Por lo tanto, es razonable pensar que no quede tanto recorrido a la baja como muchos pueden pensar, porque las empresas más grandes ya están acelerando sobremanera, ¿no? Este movimiento bajista. Por lo tanto, esto es como lo que decía un antiguo presidente, ¿no? Que decía: cuanto peor, mejor para todos. Pues eso es un poco esa situación, ¿no? Cuanto peor o cuanto más rápidamente caen compañías importantes, mejor para encontrar un suelo relevante y mejor para pensar que hemos llegado a un lugar donde podemos empezar a comprar a medio y a largo plazo, ¿no? Esta es la situación que tenemos. Dicho esto, vamos a ver los gráficos en la plataforma de TIG, comenzando por el SP500. Fijaos el SP500 en un gráfico de 1 hora, el movimiento que está realizando, ¿no? El pasado jueves, la noche de jueves a viernes 12 de mayo, a 13 de mayo, el SP encontró este suelo, del que recuperó y volvió a caer y a encontrar el mismo suelo. Cuando el precio encuentra un nivel de soporte, en este caso, en una ocasión simplemente es un mínimo, ¿no? Mínimos hay muchísimos. Cuando lo encuentra en una segunda ocasión, lo está confirmando de alguna forma, ¿no? Entonces, este nivel confirmado, que es el 3.857, va el viernes pasado y se rompe de forma muy violenta y muy vertical, con muchísima fuerza, ¿no? Este movimiento de ruptura se ve rápidamente corregido con la misma fuerza y con la misma violencia, ¿no? Esto, los que lleváis tiempo en el canal conmigo ya sabéis cómo lo vemos, ¿no? Lo vemos en forma de V, ¿no? Esto es una V. Un movimiento en V. Un movimiento en V significa un movimiento que ha acelerado a la baja en este caso y se ha corregido muy rápidamente, porque la mano fuerte está buscando contrapartida, está buscando liquidez en estos niveles de precio, se rompe el soporte relevante para que todo el mundo entero se ponga corto en esta tendencia bajista y rápidamente se da la vuelta con mucha violencia cuando, una vez ha barrido todos los stops que hay aquí, todas las entradas que había colocadas aquí para cuando el mercado rompiese a la baja, continuar el movimiento bajista. Todos estos cortos, todas estas posiciones bajistas, la mano fuerte pues las ha liquidado, las ha barrido y comprando, ¿no? Pues todo lo que era venta, la mano fuerte lo ha comprado y el precio ha dado un movimiento muy vertical hacia arriba. Esto es una manipulación bajista, ¿no? Lo podemos entender como tal. ¿Lo podemos confirmar ya? No lo podemos confirmar ya, ¿no? Porque necesitaríamos que se formen mínimos crecientes y que se rompan zonas relevantes, ¿no? Zonas donde efectivamente la oferta está presionando a la baja, ¿no? Esa primera zona sería la zona del entorno del 3.958 y la zona del entorno del 4.068 aproximadamente. Son dos zonas donde se está presionando a la baja, donde se está rompiendo la estructura alcista o se está rompiendo el suelo que se crea en ese momento, o la entrada de compra que se crea en ese momento para crear un nuevo desequilibrio a la baja. Esos dos desequilibrios nos marcan zonas donde se está presionando a la baja o donde la oferta gana a la demanda. Dos niveles que tenemos que tener muy en cuenta. Por tanto, esta V
sí, se puede ver como una V, pero si el precio ahora sigue bajando y se la come, pues ya no será una V, ¿no? Esto también parecía una V, pero luego no lo ha sido, ¿no? O bueno, quizás lo podemos ver así, ¿no? Pero por ejemplo, aquí arriba hemos tenido un par de movimientos que parecían Vs y luego el precio simplemente se lo ha comido, ¿no? Si el precio sigue cayendo en este comienzo de semana y acaba por barrer toda esta V, podemos suponer una continuación bajista y entonces la V deja de ser una V, ¿no? Para que sea una V, lo que tendría que hacer es, aparte de estar ahora corrigiendo, ¿no? Y buscando el test a esta zona, buscar un test para recuperar y romper este nivel clave que hemos comentado antes. Si rompe este primer nivel, si rompe este primer 3.958, tenemos una razón para pensar que esto efectivamente es una V y entonces podemos iniciar un movimiento alcista, quizás, no lo sé, puede ser de 1000 tipos, ¿no? Pero quizás puede ser, bueno, pues un test a esta zona y una continuación alcista, a lo mejor, ¿no? Puede ser de 1000 formas diferentes y habría que verlo, no podemos inventarlo, pero lo importante es que la V se confirmaría como V y como manipulación bajista, y esto nos daría una posible continuación alcista. Por tanto, a partir de este nivel hacia arriba podríamos pensar en movimientos alcistas, ¿no? En cualquier tipo de retroceso que haga ahora el precio, nos marcaría mínimos crecientes y a partir de ahí podemos iniciar un movimiento alcista. La situación en Nasdaq es muy parecida. Fijaos que en Nasdaq tenemos los mismos suelos prácticamente, el movimiento de manipulación bajista y la corrección prácticamente igual en forma de V, como hemos comentado antes. Podemos marcarla aquí, ¿no? Que se vea bien que esto lo identificamos como una V. Y a partir de este movimiento en V nos gustaría que se confirmase y para eso queremos ver rota la primera zona de oferta, ¿no? Lo he puesto aquí en verde, realmente habría que pintarlo en rojo, ¿no? Porque es zona de oferta y presiona de arriba hacia abajo, ¿no? La oferta para que el precio caiga. Entonces, este movimiento que se está dando ahora está bien, estamos comenzando la semana con un pequeño movimiento bajista, pero bueno, siempre que se rompa la zona en el Nasdaq del 12.022, que sería la zona que hemos marcado como importante, principal zona de oferta, podríamos iniciar ese movimiento alcista hacia la siguiente zona. La situación es muy similar, como veis, solo que en el Nasdaq tenemos una presión bajista muy fuerte, la he marcado aquí en color azul, ¿no? Todos estos niveles, toda esta zona entre el 12.490 al 12.600 aproximadamente, ya veis que aquí hay una barrera muy importante, ¿no? Una barrera en la que primero ha sido soporte y luego ha sido resistencia durante muchos toques, ¿no? Muchas ocasiones, ¿no? Durante prácticamente 2 semanas. Entonces, esta gran barrera va a ser importante y cuando esta barrera se rompa arriba podremos confirmar una situación muy interesante, ¿no? Una situación, si lo veis, en la que hemos tenido una caída, un movimiento de acumulación, podríamos decir, que ha durado X, ¿no? Bastante tiempo, todo este movimiento de acumulación, y después de este movimiento de acumulación, el spring bajo mínimos, la recuperación, y ahora lo que tenemos que ver es la ruptura de todo este rango y la continuación. ¿Os suena, verdad? Efectivamente, es Wyckoff en toda regla, ¿no? Estaríamos buscando toda la caída, acumulación lenta, ruptura por debajo de este soporte, recuperación rápida, fijaos, y ahora tendríamos que confirmar el resto del movimiento alcista. Eso es una gran posibilidad en los índices americanos y nos daría un movimiento alcista muy muy bonito y muy interesante. Pero todavía a día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo, lunes por la mañana, se tiene que confirmar ese movimiento que aún no se ha dado y vemos que el precio ha rebotado en la zona de oferta y vuelve a caer de momento, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Sí. Están vendiendo desde unos niveles, el precio cae, cuando el precio recupera esos niveles, rebota ahí y entonces pues los que estaban vendiendo vuelven a vender y el precio vuelve a caer. Por tanto, esa es la situación muy parecida en el S&P y en el Nasdaq. Veremos sobre todo hoy cómo abre por la tarde aquí en Europa, ¿no? Cómo abre el mercado de lunes en Estados Unidos y si puede romper esta primera zona, lo que nos daría un interesante movimiento alcista. Y os quiero enseñar el gráfico del DAX en Alemania, ¿no? Porque es ligeramente diferente. El DAX no está en la misma situación, sino que el DAX ya ha hecho ese movimiento de sell-off hace tiempo, ¿no? Lo hizo, de hecho, a principios del mes de marzo. Vamos a verlo con un poquito de contexto, ¿no?
Vemos este gran movimiento de caída, después está ahora retrocediendo y volviendo a testar todos estos mínimos, pero vemos que a partir de aquí ya se están formando mínimos crecientes, ya se forman mínimos crecientes aquí en este movimiento de DAX, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Comprobar que tenemos mínimos crecientes y a partir de estos mínimos crecientes podemos irnos ya a un poquito más de detalle, vamos un poquito más de zoom y lo que vemos es un movimiento alcista, un retroceso y otro movimiento alcista. Vale, bueno, de momento tendríamos que ver rotos los máximos, los últimos máximos, en torno al 14.279, para confirmar efectivamente este mínimo como mínimo creciente junto a este, pum pum, mínimos crecientes, y confirmaríamos aquí los mínimos crecientes a nivel mensual, ¿no? Quizás, sí, a nivel mensual. De momento no se ha hecho, ¿no? Pero sí que es verdad que vamos camino de ello. Si hacemos un poquito más de zoom y vemos ya los últimos días, vemos como la semana pasada el precio recuperó, ¿no? Rompiendo los máximos decrecientes que venían trabajando desde el 17 de mayo. Bueno, pues de repente el precio el jueves da un movimiento alcista, rompe esa zona. Después de romper esa zona, después de romper toda esa zona, inicia ese movimiento alcista y confirma varias zonas o niveles de, en este caso también lo he puesto al revés, habría que ponerlo en verde, son zonas de demanda, ¿no? Zonas donde los compradores están dispuestos a comprar y de hecho han iniciado un movimiento alcista, ¿no? La ruptura de este primer máximo decreciente se inicia en el nivel 13.814 aproximadamente y la ruptura de este máximo, de este nuevo máximo que se da hoy lunes, pues se inicia aquí abajo, ¿no? Aproximadamente en el 13.963. Aquí cada cual tiene su zona, su forma de marcar, etcétera. Me da igual que marquéis una línea, que marquéis un mínimo, que marquéis un máximo, que marquéis un rango de esta forma, ¿no? También está genial. En cualquier caso, lo importante es tener en cuenta que los compradores están presionando al alza. ¿Y dónde están presionando? Pues efectivamente están presionando en estos mínimos donde han dado la vuelta al precio y en estos otros mínimos donde han continuado con el movimiento. Por tanto, lo esperable es que en esas zonas el DAX encuentre soporte. ¿Qué podemos esperar hoy, por tanto? Bueno, el precio está ahora retrocediendo, quizás va a cerrar el gap de inicio de semana, lo cual sería es bastante común, pero podría retroceder en un momento dado, hasta esta zona. ¿Para qué? Para a partir de aquí continuar con el movimiento alcista. Veis que tiene sentido, ¿no? Puede ser una hipótesis de muchas, como digo siempre no podemos inventar lo que va a pasar, nadie lo sabe, pero puede ser una hipótesis interesante. Lo que tenemos que pensar es que hasta que no se rompa la última zona de demanda, la última zona de interés de compra a la baja, a nivel semanal, no tiene sentido empezar a vender, ¿no? Ese sería en torno al 13.813. Esa es la situación en el DAX, ¿vale? Para este comienzo de semana. Y vemos que si efectivamente se rompe este máximo, ¿no? Esta zona de máximos, este último máximo que hemos tenido el pasado miércoles 18 de mayo, si se rompe, martes 17, si se rompe ese máximo, se confirmarían estos mínimos crecientes y eso sería muy interesante porque podría iniciar un movimiento alcista más de largo plazo y podríamos empezar a buscar retrocesos para continuaciones alcistas, ¿no? Y por último vamos a echarle un ojo a Bitcoin en este primer vídeo con IG. Ya digo, las siguientes semanas me dejáis en los comentarios si queréis que miremos algún gráfico en concreto y haremos este mismo estudio para ver dónde está la oferta, dónde está la demanda y dónde se está presionando en cada momento. Fijaos Bitcoin, ¿no? Qué interesante. Gráfico de 1 hora. Aceleración bajista, ya por todos conocida, la del jueves 12 de mayo. El precio corrige de forma muy acelerada ese movimiento, lo cual es interesante. Y a partir de ahí el precio ni siquiera se acerca a esos niveles, ¿no? Ya veis que el precio se ha quedado en todo este rango y ni siquiera se ha acercado a estos mínimos. Bueno, pues entonces, ¿qué tenemos que tener aquí en cuenta? ¿Qué tenemos que valorar, ¿no? Bueno, ¿dónde está la última barrera de liquidez creada por los compradores, por la demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque si esa barrera en la que está rebotando el precio se destruye, el precio podría seguir acelerando a la baja. Entonces, mientras no se
supere a la baja esa barrera de liquidez, el precio, bueno, seguirá en este rango y potencialmente podría romper la barrera contraria, la barrera de liquidez creada por la oferta para continuar al alza, ¿no? Si lo vemos en contexto, vemos que esta aceleración bajista y este rango tienen sentido en el contexto de un sell-off. Y esto podría ser perfectamente un sell-off. ¿Qué es un sell-off? Una caída acelerada, retroceso muy agresivo, test en un momento dado, ya sea por aquí, o por aquí, o aquí, o quizás más adelante, y continuación alcista. Por lo tanto, lo que podemos esperar de Bitcoin en una hora es que en un momento dado acabe por testar el nivel que sea, no lo podemos saber, cualquier nivel del sell-off, y a partir de allí quizás iniciar un movimiento alcista. ¿Vale? Esa es la hipótesis o una de las hipótesis para Bitcoin. Que esto puede producirse hoy, dentro de una semana o dentro de un mes, nadie lo sabe, ¿no? Es imposible saberlo. Pero tendría sentido. ¿Cuál es ese nivel o esa zona en la que están parapetados los compradores? Bueno, yo entiendo que es alrededor del 28.900 aproximadamente. Esta zona es la zona en la que hemos encontrado la última barrera de liquidez de los compradores, que se crea precisamente en torno al 12 de mayo. Este movimiento o este día se crea un desequilibrio alcista y ese desequilibrio alcista luego es respetado en varias ocasiones, por lo tanto podemos utilizarlo como una zona de soporte relevante. Por arriba, ¿qué zona se debería romper para iniciar un movimiento alcista interesante en Bitcoin? Bueno, yo considero que la zona del 30.800 aproximadamente, ¿no? Que es una zona que efectivamente se creó pues aproximadamente el 11 de mayo y que también supone un desequilibrio, es decir, había un acuerdo entre compradores y vendedores y de repente los vendedores dicen vamos a vender agresivamente y los compradores no pueden aguantar esa venta y el precio cae, ¿vale? Eso se crea ahí y esa zona también supone una zona de resistencia relevante que el precio está respetando. Por tanto, ese rango es el que tenemos delimitado ahora mismo en gráfico de una hora en Bitcoin. Que el precio rompa arriba y continúe o rompa abajo y continúe, no lo podemos saber, pero teniendo este análisis hecho, podemos a partir de ahora analizar qué es lo que sucede y en función de lo que suceda, tomar decisiones operativas. Si el precio acaba por romper esta zona de resistencia y se mantiene, no me vale solo que rompa, porque ya veis que romper rompe, pero quiero que se mantenga ahí, que haga un retroceso, que se quede ahí, que cree una zona de soporte, que en un gráfico menor cree una W, cualquier cosa, ¿vale? Que nos sirva para entender que el precio realmente está rompiendo y manteniendo, ¿no? Rompiendo y absorbiendo toda la venta. En ese momento podemos continuar comprando. Y al revés, si el precio pierde la zona de soporte más relevante, podría iniciar una aceleración bajista que le lleve a los mínimos creados ese 12 de mayo en torno al 25.373. Esto sería un movimiento muy peligroso porque efectivamente por aquí abajo no hay ningún soporte y el precio podría continuar cayendo camino al 23.000 y al resto de soportes de los que tantas veces hemos hablado. ¿Vale? Así que esta es un poco la situación que tenemos en los diferentes mercados que yo suelo revisar y que yo suelo analizar para esta próxima semana. Ya sabéis que no podemos anticiparnos, que no podemos adivinar, que no debemos adivinar el mercado porque nadie lo sabe. Debemos analizar, contextualizar y a partir de ahí tener un buen plan para tomar decisiones operativas. Semana a semana, en este gráfico, en esta plataforma de IG, iremos viendo diferentes gráficos y viendo cómo podemos contextualizar y tomar decisiones de acuerdo a nuestra estrategia. Esto requiere tiempo, esto no es inmediato, estamos viendo gráficos de una hora, así que os pido que me acompañéis en este viaje que iniciamos hoy y que, como digo, iremos continuando cada lunes por la mañana de la mano de IG. Por lo demás, los contenidos habituales del canal comienzan desde este lunes y, en fin, cualquier comentario o cualquier cosa que me quieras contar lo puedes dejar aquí, como siempre, en los comentarios, justo debajo del vídeo. Que tengáis una fantástica semana, estamos en contacto por aquí, por el canal de YouTube de Mi Trading y en mitrading.es. Hasta luego, adiós.